diferentes partes del proyecto de investigación, que a la vez, pues, tenemos también las partes del informe final, que va a variar en cuanto a algunos apartados solamente. En la mayoría se conservan. Y los errores que se pueden cometer cuando estemos elaborando tanto el proyecto como el informe de investigación. Recordando esas partes, ¿verdad? El primero, que el título, pues esta parte, ya sea del proyecto o del informe final, pues va a tener como propósito ir describiendo de una manera muy resumida el objetivo principal de nuestro estudio. Una vez tengamos definido ese objetivo, pues también abarca esa naturaleza del problema, las unidades de observación. También están involucradas esas variables, los límites temporales que pueda delimitar mi título, la forma también en cuanto al espacio, en qué lugar va a ser realizada esa investigación. Y todo esto pues debemos de redactarlo de una forma clara, precisa y concisa, teniendo en cuenta objetivo, naturaleza, unidades de observación, variables, límites temporales y espaciales. ¿Por qué razón? Porque a través de esos puntos que he descrito, pues se le va a hacer más fácil al lector identificar el contenido de nuestro proyecto de investigación. También va a ayudarle en el caso del bibliotecario, pues a catalogarlo y clasificarlo según la naturaleza de nuestra investigación, en qué sitio le corresponde, ¿verdad? De una manera más exacta. Aunque vemos ya en la práctica, pues que el título precede a todo el trabajo escrito, pues lo recomendable es de que se precise hasta el final del proceso de la elaboración del proyecto de investigación para tener más claros los puntos que les he comentado. Entonces, este título, pues, podrá incluso ser precisado de presentar el informe final, porque no está escrito en piedra. Podemos ir haciendo esas modificaciones necesarias o adecuando según se va profundizando más en nuestra investigación. ¿Qué errores vamos a encontrar? Pues, si cuando estemos redactando hay falta de claridad debido a la sintaxis incorrecta que se realicen. También el uso de palabras o frases ambiguas o coloquiales, pues pueden no dar la idea principal de nuestro título. El uso de abreviaturas o siglas, el exceso de la extensión de ese título también puede ser un error. Y la excesiva brevedad también va a quedar como carente de esas especificaciones necesarias para la comprensión del lector. El uso repetitivo o inútil de términos que se den por supuestos. Ejemplo, estudios sobre, y ya le escriben todo lo demás, ¿verdad? En cuanto a límites temporales, espaciales y las unidades de investigación. Investigación acerca de realización de una investigación o qué sé yo, y luego durante el mes de febrero, en el periodo de enero a junio. Entonces, de tal manera, pues, vamos a tener esa claridad de objetivos, naturaleza, unidades de observación, las variables, límites temporales y espaciales, para que el lector, pues, pueda fácilmente identificar el contenido de nuestro anteproyecto. Planteamiento del problema. Este planteamiento del problema, pues, tomémoslo como la parte del proyecto o también del informe final, que va a tener como propósito exponer el problema de investigación en cuanto a los elementos principales, ubicar también
en el contexto del problema general nuestra investigación, que permita también relacionar los elementos y las variables principales con relación al problema de investigación. Nos va a permitir también ubicarlo de manera temporal y geográficamente y destacar de una manera implícita la utilidad y pertinencia también de esta investigación, así como su relevancia que pueda tener. Y ese planteamiento del problema, pues, se formula las preguntas claves del problema. Y a esto lo vamos a llamar como el enunciado del problema. ¿Qué nos vamos a cuestionar? ¿Cuál sería la pregunta de investigación? Y a esa pregunta, pues, vamos a ir buscando darle esa solución, tomando en cuenta todos esos puntos, ¿verdad? En cuanto a contexto del problema, las variables, la geografía, la ubicación temporal y, por supuesto, qué tan pertinente y relevante es realizar ese proyecto de investigación. Los errores más frecuentes que se pueden cometer al estar elaborando el planteamiento del problema sería la imprecisión en la diferenciación del problema general y el problema de investigación. Otra sería, pues, la ausencia de las relaciones relevantes entre las variables planteadas en el problema. Y, por supuesto, pues, la incoherencia del planteamiento. Así también un planteamiento fuera de contexto, sea este científico, espacial y temporal, pues es un error muy frecuente que se puede cometer como investigador. Y la falta de correspondencia con el título, los objetivos y el marco teórico también es muy frecuente. He tenido la oportunidad de ser asesora de tesis y cuando presentan, pues, su título de investigación difiere bastante en cuanto al planteamiento del problema y la pregunta de investigación no tienen relación y siempre hemos dicho, pues, de que debe de haber esa sistematización y correlación en cada uno de los apartados de este proyecto de investigación, de tal manera de que va a ir como armonizado en esas partes y relacionadas, ¿verdad? No voy a estar hablando o proponiendo ciertos objetivos que no están acordes a mi planteamiento del problema y a mi título de investigación, sino que va en correspondencia a cada uno de ellos. La justificación, pues este apartado va a tener como propósito argumentar las razones, pero de una manera muy objetiva, de por qué se va a realizar esa investigación en particular. También se debe de argumentar acerca de para qué servirá la información que se va a generar a partir de esta investigación. Y por lo tanto, pues debe de evidenciarse la convivencia o la necesidad de realizar esa investigación con base a qué vacíos de conocimiento existe para, como grupo investigador, proponer ejecutar esa investigación, porque el propósito es generar esa producción de nuevo conocimiento. Entonces, ¿en base a qué? ¿Cuáles serían esas argumentaciones? ¿Cómo voy a argumentar el planteamiento del problema? ¿Cuáles son esas razones objetivas del por qué quiero realizar esa investigación? ¿En qué va a servir? ¿En qué va a aportar? ¿Qué va a generar a través de esa investigación, a través de la ejecución de esa investigación? Los errores más frecuentes que se van a cometer cuando estemos redactando este apartado del proyecto de investigación, pues va a ser de que no argumentemos qué vacío de conocimiento va a venir a rellenar esta investigación, no explicar para qué va a servir la información que se va a obtener durante el proceso de investigación, o que tampoco se incluya la teoría que se relacione con el problema de investigación.
Entonces, son puntos importantes que hemos de tomar. El propósito de los objetivos pues, va a ser guiar el desarrollo de la investigación, expresar esos resultados que como grupo investigador pues esperamos o se quieren obtener, pero que sean de una forma clara, precisa y concisa la redacción de ellos. Enunciar los resultados que se espera del proyecto una vez que terminemos con todo este proceso de investigación. Responder a una las preguntas que el investigador se va a formular en ese planteamiento de problema. A través de estos objetivos, entonces, vamos a dar esa posible respuesta a las preguntas planteadas. Y por lo tanto, pues van a ir guiando o definiendo las acciones observables o medibles, tanto en el lugar y el tiempo planteado en nuestro título, el planteamiento de problema. Y aquí pues vamos definiendo para poder dar respuesta a esas preguntas. Los errores más frecuentes que se cometen al redactar estos objetivos pues puede ser el uso de verbos imprecisos, la falta de claridad en la redacción, el uso de verbos que denotan acciones no observables, cuantificables o medibles, el exceso de extensión por inclusión, ya sea de acciones que corresponden al diseño metodológico y no propiamente en ese apartado, ¿verdad? Redacción que incluye información innecesaria en esta parte, serían uno de los cuantos errores que podemos cometer al momento de redactar los objetivos de investigación. La hipótesis o las hipótesis en este caso pues van a tener el propósito siguiente. Primero, vamos a dar respuesta anticipada a las preguntas que nos hemos ido formulando en el planteamiento del problema, ¿verdad? También debemos de dar explicaciones anticipadas al problema planteado y al enunciado a través de realizar predicciones acerca de esos resultados de la investigación. Es como de una manera a futuro, al realizar la investigación, ¿qué espero obtener yo? Estoy haciendo como esa predicción, ¿verdad? Establecer relaciones relevantes entre las variables independiente y dependiente para poder establecer esa relación en cuanto a causa y efecto, también se puede decir. Y relacionar operacionalmente pues el problema, en donde vamos a ir a tal grado de dimensionar esas variables a indicadores que sean más fácilmente medibles, cuantificables y poder obtener así nuestra generación en cuanto a la comprobación de las hipótesis. Los errores más frecuentes que se van a cometer al momento de redactar estas hipótesis, pues puede ser la formulación de las hipótesis sin ninguna relación con el problema. Volvemos a lo mismo, que cada una de estas partes debe de ir relacionadas. Yo no voy a estar realizando un título, haciendo un planteamiento de problema muy distinto al título, redactando mis objetivos muy en discordancia con el título y el enunciado. Entonces igual, la hipótesis debe de ir acorde tanto al título, al planteamiento del problema, y de esta manera llevar esa relación, ¿verdad?, de cada una de las partes del proyecto de investigación. La formulación de hipótesis sin ninguna relación con los objetivos de investigación. La formulación de las relaciones entre las variables no observables o las medibles según la metodología. Y la formulación de hipótesis sin tener presente el marco teórico. Si ustedes ven, pues cada una de las partes lleva esa relación. No vamos a salir disparados
hablando otro punto a querer investigar cuando mi planteamiento de problema, objetivos, hipótesis está relacionada a otro muy distinto, sino que llevar esa concordancia en cada una de las partes. El marco teórico, el propósito en sí de ya dentro de las partes del proyecto de investigación y también del informe de investigación, pues nuestro marco teórico tiene como propósito informar al lector con relación a las teorías relevantes y el nivel de conocimiento también que se encuentra directamente relacionado con nuestro problema planteado. A través de este marco teórico podemos relacionar los elementos y las variables del problema que estamos identificando y los aspectos también no investigados de este problema. Nos ayuda a documentar y contextualizar el problema de investigación. Y por supuesto, pues definir operacionalmente los términos relevantes del problema. También vamos a reconocer a través de este, pues, las contribuciones de otros autores al conocimiento del problema, pero citándolos debidamente, ¿verdad? En su momento, cuando se está haciendo la elaboración de este marco teórico, pues se hace muy necesario las ideas que se vayan retomando de esos autores, pues hay que irlos citando y mostrando esa relación lógica con el problema que nosotros estamos planteando. No solamente es de ir copiar, pegar texto a lo loco, ¿verdad? Sino que debe de ser teoría que fundamente mi problema de investigación y citado propiamente, porque también vamos a respetar los derechos de autor. Si no, pues estamos cometiendo un plagio de información. O sea, todo lo que vayamos conteniendo en relación a mi problema de investigación, pues tiene que estar debidamente fundamentado en teorías, en este caso, pues relacionadas a mi problema de investigación y adecuadamente citado. ¿Qué errores se van a cometer y que son de forma muy frecuente al estar redactando ese marco teórico? Revisión bibliográfica obsoleta o también insuficiente. En algunas oportunidades he tenido, pues, en cuanto a la revisión de que colocan bibliografía de libros de 1953, por ejemplo. O sea, hay que ir buscando revisiones bibliográficas un poco más recientes. El abordaje superficial del nivel de conocimiento del problema también nos lleva a errores. El traslado mecánico de paquetes de información, tal como les decía, copiar, pegar y sin relación coherente en cada uno de los fragmentos que se va tomando de cierta teoría que considero que puede dar un aporte a mi investigación. Entonces ese traslado mecánico de paquetes de información, pues con literatura no relacionada lógicamente, pues es el error más frecuente que se encuentra en los trabajos escritos. La revisión de literatura irrelevante para el problema o tener como abordar el problema de una manera muy superficial también es un error. El abordaje asistemático del contenido del marco teórico, hacer como eso de solo se hace un copia y pegue de todo, menos que tenga una correlación o una lógica en lo que se está fundamentando mi investigación y que yo quiero reforzar a través de conocimiento ya existente y que viene a dar una mayor, como a hacer más robusto mi proyecto de investigación. En lugar de eso, pues me está generando mayor confusión, podría ser en el lector, ¿verdad? Entonces tenemos que tener presente esos errores que se pueden cometer.
El diseño metodológico. En relación al diseño metodológico, ¿cuál va a ser ese propósito que tiene el diseño metodológico en mi investigación? Pues acá es presentar una descripción sistemática y ordenada de los métodos, de las técnicas y también de los procedimientos de investigación, llevando esa secuencia que se sigue y que guía el estudio. Entonces acá lo que se pretende es explicar cómo se llevó o se llevará a la práctica el estudio que yo estoy planteando. A través de ello, pues voy a lograr una justificación de esa selección, tanto de los métodos, de las técnicas y los procedimientos. Y este diseño metodológico, pues me va a proporcionar esa información suficiente para que el lector pueda repetir el estudio con los mismos resultados. Aquí me está dando como una reproducibilidad de mi estudio y que si se somete a las mismas condiciones, se van a obtener los mismos resultados. O incluso podemos basarnos en cuanto a técnicas, métodos y procedimientos, pero que partiendo de los resultados también puedan generar una nueva investigación. También es importante, pues, en cuanto al diseño metodológico, tener claro cómo va a ser ese abordaje de las partes. Por ejemplo, las características del método en el tipo de estudio, si es de documental, observacional, interrogacional o experimental, si es de manera diacrónico o sincrónico, si va a ser explorativo, descriptivo, explicativo o analítico, si va a ser prospectivo, retrospectivo o retroprospectivo, tomar en cuenta también el universo de selección, así como las asignaciones de unidades de observación y los procedimientos del diseño de la muestra o el diseño muestral en este caso. Tener claro cuáles van a ser los criterios de inclusión y exclusión de las unidades de observación. Y, por supuesto, pues las técnicas y procedimientos que se van a utilizar o los que se han utilizado y detallado, que los puedo enviar también a los anexos que me van a ayudar a complementar, que el lector en su momento pues vaya comprendiendo cómo es que se va a llevar a cabo mi investigación si estoy hablando del anteproyecto. Si ya es el informe final, pues le queda claro al lector cómo es que se llevó a cabo la realización del estudio. Los errores que se cometen de una manera muy frecuente al momento de estar planteando mi diseño metodológico, pues acá sería un diseño inapropiado para los objetivos de la investigación. También el diseño que esté en desacuerdo con el nivel actual de conocimiento sobre el problema que yo considero que hay deficiencias o carencias en cuanto a la generación de productos con determinado tema, ¿verdad? Pues, o que esté desactualizado en pocas palabras, puede generar variables diferentes a la de la población que representa y si esto no cuenta con las características similares a la población que yo estoy abordando y si yo agarro una muestra al azar y que no cumple con esas características de mi población, pues no me va a generar mayores resultados que sean de validez para mi estudio, porque no estoy sometiendo a una población que cumple con las características que yo me he estado planteando para obtener esos resultados que sean tanto reproducibles y también válidos. Y vengo yo y lo ejecuto en otra población muy distinta a la que considero en cuanto a la generación del problema que se está dando, pues no voy a obtener los resultados que debería con la población que cumpla con los criterios de inclusión y exclusión
en este caso de inclusión, ¿verdad?, para mi investigación. La omisión de métodos y técnicas importantes para la comprensión del diseño metodológico también. La imprecisión de la descripción de los procedimientos, de los métodos y de las técnicas. Son errores que se pueden cometer. La falta de explicación de las limitaciones del método y de las técnicas. La falta de ordenamiento y la inclusión de los resultados, pues, es así como serían esos errores que se puedan cometer al momento de estar haciendo o planteando, pues, cómo se va a ejecutar la investigación. El siguiente apartado, que es en relación a los medios de presentación de los resultados, sean estos a través de tablas y gráficos. El propósito en sí es presentar de una forma muy fácil, comprensible y también evaluable los resultados de mi investigación. También porque a través de ellos se da el aporte de la información más relevante y representativa de acuerdo a los objetivos que se han planteado en la investigación. Y por ende, pues, se pone en evidencia los aportes concretos del estudio. Para esto, se cumplen ciertas características principales de estos medios de presentación de los resultados y que deben de ser sencillos, de fácil comprensión, y que esto me hace que ellos sean autoexplicativos. No necesita el investigador de colocar mayor teoría si con estos medios de tanto gráficos y tablas, pues por ellos mismos se está dando la explicación que el investigador necesita que el lector comprenda. A la vez deben de tener un título claro y completo, indicando la fuente en la cual obtuve esos datos, el lugar y la fecha también en que se ha elaborado o obtenido esa información. Se debe de incluir toda la información relativa a los datos, tanto en el encabezado de las tablas, en el encabezado de los gráficos, o como pie de página también de los cuadros. Se debe de ir completando esa información que les comento, tanto de datos, lugares y fechas. Deben de ser el medio más eficiente para la presentación de los resultados del estudio. Algunas personas, pues, o algunos lectores tienen una mayor comprensión a través de ilustraciones, tal como las tablas o los gráficos, que pueden generar un mayor interés y a la vez también captación de los resultados de la investigación. Los errores más frecuentes que se cometen en cuanto a los medios de presentación de los resultados sería el uso de la información no pertinente con relación a los objetivos, que los cuadros y gráficos sean los inadecuados o poco claros, el uso de tablas o gráficas no autoexplicativos y que requieran un mayor contenido de texto para que el lector pueda lograr una mayor comprensión. Realizar un ordenamiento sin secuencia lógica también es un error. Redundancia entre los textos, las tablas y los gráficos. Es de tener claro si vamos a usar solo tablas o solo gráficos y no colocar ambos, porque ahí sería como una redundancia de información, ¿verdad? El uso de los medios ineficientes para los resultados y los objetivos de estudio. Acá hago como la nota aclaratoria, ¿verdad? En cuanto a estos medios de representación de los resultados, pues no sustituyen una parte más del informe, sino que son opciones para presentar los resultados obtenidos de la investigación. Los resultados, el propósito de ellos va a ser presentar los hallazgos de la investigación que van acorde a los objetivos del estudio.
Presentar también esos hallazgos de la investigación pues, que apoyen las hipótesis planteadas o las hipótesis formuladas. Presentar también los hallazgos, pero de una forma lógica, coherente y comprensible, destacando en ello la verdadera contribución que ha venido a dar esta investigación. Mencionar todos los hallazgos relevantes, incluso aquellos contrarios a las hipótesis que se ha planteado el investigador, también son válidos. Si se encontraron, pues hay que colocarlos en este informe de investigación. Fundamentar en sí el análisis de los resultados en cuanto a las conclusiones y las recomendaciones que el investigador puede tomar en base a esos resultados obtenidos. Los errores más frecuentes que se cometen al momento de estar redactando este apartado va a ser el uso de medios de representación de resultados inadecuados o poco claros, el colocar información no pertinente con relación a los objetivos de estudio, la falta de relación que tengan los objetivos y las hipótesis que se han expresado durante el estudio y que esto me genere pues que no va a haber la generación de resultados que tengan esa coherencia. El tratamiento estadístico, si no se le da un tratamiento estadístico y está totalmente ausente, pues esto me genera que la información sea insuficiente o poco clara, no va a tener mayor claridad en cuanto al lector quiera relacionar cada una de las partes de investigación, los resultados que se han obtenido, a través de qué tratamiento estadístico, y si no está, pues es un poco impreciso y también no es claro lo que se está concluyendo o recomendando debido a que no hay esa coherencia, ¿verdad? La información insuficiente para fundamentar y justificar las conclusiones y recomendaciones, así como también pues la redundancia de texto con cuadros y gráficos, que es lo que comentaba, que es muy redundante el hacer uso de todas esas partes, tanto cuadros, gráficos e incluso texto, ¿verdad? Como grupo investigador, pues tener claro, ya sea solo el uso de tablas o solo el uso de gráficos, y no cargar demasiado en este caso el informe de investigación, y que al final pues no genere una coherencia en cada una de sus partes, porque todo está inadecuadamente redactado y abordado a través de carencias de las que se ha venido teniendo durante la elaboración de tanto del anteproyecto como del informe de investigación. Recordemos que nuestra carta de presentación va a ser ese anteproyecto de cómo es que se va a ir ejecutando en su momento esa investigación, para que cuando lleguemos a un informe final, pues ya vaya detalladamente y coherente en cada una de sus partes, para tener al final esos hallazgos que sean relevantes al estudio y por ende, pues dar conclusiones y recomendaciones acorde a lo que se había planteado. La discusión, o en este caso sería el análisis de esos datos que se han obtenido, pues tiene como propósito examinar, analizar e interpretar los resultados. Analizar también la coherencia o la contradicción de los datos encontrados o hallados entre sí. Evaluar y clarificar las implicaciones de los resultados, en especial respecto a las hipótesis originales. Recordemos que acá, aunque nos hayamos planteado hipótesis que sean refutadas a través del hallazgo de estos resultados, pues ahí están y las vamos a contradecir si es necesario, ¿verdad? Sacar inferencias válidas de los resultados. Señalar las similitudes y las diferencias entre los resultados obtenidos y las de otras investigaciones previas a las que se ha realizado. Identificar limitaciones en los métodos, técnicas o procedimientos y
Sugerir mejoras en cuanto a métodos, técnicas o procedimientos de la investigación. Sugerir nuevas hipótesis o también métodos de investigación, ¿verdad? Los errores más frecuentes podrían ser repetir los resultados de manera parafraseada, no confrontar la interpretación realizada con los resultados, retomar también de manera innecesaria pues, puntos o aspectos ya tratados en otras partes del informe, discurrir con argumentos triviales o no pertinentes de la investigación, hacer comparaciones teóricas o débiles que sean de manera insostenibles, especular respecto a posibles explicaciones de los resultados también es un error muy frecuente, y argumentar sin relacionar en forma lógica y racional los resultados, pues también es muy frecuente realizarlo. En cuanto a las conclusiones, el propósito en sí es que se va a expresar de una forma resumida, pues, y en base a los objetivos, a los hallazgos de investigación, concluir en base a los resultados y el análisis de los mismos con relación a los objetivos e hipótesis del estudio. Recuerden, todo lleva esa coherencia lógica, ¿verdad? Y sistemática de cada una de las partes del proyecto de investigación. Informar sobre los hallazgos concluyentes. Determinar en qué medida se alcanzaron los objetivos propuestos. Informar sobre las limitaciones que tienen los resultados obtenidos. Y por lo tanto, pues, en relación a los errores más frecuentes, que se hagan afirmaciones no sustentadas por los resultados o hacer también afirmaciones débiles y especulativas, hacer afirmaciones que no estén apoyadas por el análisis, concluir sobre los aspectos no incluidos en el estudio y que al final hasta uno dice ya saber de dónde sacaron estas conclusiones, que no tiene relación a todo lo que se ha venido desarrollando, tanto lo propuesto en el anteproyecto, lo que se desarrolló durante la ejecución del estudio y ahora salen con una conclusión totalmente diferente, ¿verdad? Y las conclusiones pues son demasiado amplias también, pueden incluso no llegar al punto en que debe de dar esa esencia o esa principal fundamentación de nuestra investigación, sino que se va a tanta redundancia que al final no se concluye en nada. Y en relación a las recomendaciones, pues, el propósito en sí es sugerir cómo aplicar los hallazgos de la investigación, mencionar la forma de superar las dificultades de técnicas o metodologías también que se tuvo durante el estudio, identificar las que podrían participar en la institución que yo considero que es la que va a tener un mayor impacto, pues la escribo directamente. Podría, un ejemplo, al Ministerio de Salud, que tome en cuenta la educación para la salud, evitando o dando recomendaciones en cuanto al lavado de manos o descarte de los criaderos de zancudo, cosas así directamente a la institución involucrada que va a tener o generar un impacto en cuanto a los hallazgos que se obtuvieron y que pueda generar una solución. Sugerir también programas que podrían ayudar o poner en práctica lo encontrado en el estudio. Por ejemplo, en un estudio que al final pues se concluye que tiene mucho que ver la parte psicológica, ¿verdad? Entonces puede decirse al Ministerio de Salud una recomendación, ¿verdad?, de que incluyan en las charlas matutinas de tal o de X hospital
incluir charlas psicológicas o charlas de superación, si hemos visto que es en cuanto a aspectos discriminativos que puedan sufrir determinada población, ¿verdad? Un ejemplo. Sugerir cómo dar continuidad al estudio del problema investigado. Errores más frecuentes, pues que estas recomendaciones no deriven de los resultados. Recuerden siempre, ya les dije, todo debe de llevar, cada una de las partes de mi proyecto de investigación debe de ir relacionado. Entonces, si al final se dan recomendaciones que ni siquiera derivan de los resultados, ni tienen concordancia o relación con otros apartados de mi investigación, pues no estoy generando mayor aporte que pueda dar mi investigación. Se hacen recomendaciones que no están sustentadas por la argumentación hecha en la discusión. Se recomiendan acciones que no se derivan de las conclusiones. Se recomiendan acciones ideales y especulativas, pero no concretas. No se identifican las instituciones que podrían participar en la aplicación de las conclusiones. Es lo que les digo, que deben de ser, si hay instituciones que van a generar un impacto en cuanto a la implementación de ciertas medidas, pues es necesario escribirlas directamente al Ministerio de Educación, por ejemplo, al Ministerio de Salud, o a la comunidad tal, o a las instituciones de aquí, ¿verdad? Los anexos, el propósito en sí, incluir información que, debido a la extensión que esta tiene, no encuadra bien dentro del cuerpo del informe, pero que es necesario incluirla para poder tener un mayor aporte, de ya sea que genere más explicación a mi proyecto de investigación, ¿verdad? Incluir también información que se considera de utilidad para el lector, a pesar de ser una lectura secundaria. Diga, William. William, adelante. William. Veo que levantó la mano. Error de dedo. Ah, ok. Pensé que tenía alguna duda. Bueno. No, lamento interrumpirla, lo siento. No hay pena. Continuando entonces, en cuanto les decía que aquí en los anexos, pues se va a incluir esa información que se considera de utilidad, pero que a pesar de que es de importancia secundaria, pues me puede ayudar a venir a dejar un poco más clara alguna información que se necesita que el lector comprenda. Por ejemplo, instrumentos de recolección de datos, procedimientos, técnicas o estudios estadísticos. Muchas veces acá, si el estudio va en relación, por ejemplo, podría ser la ejecución, es una investigación experimental, digamos, y que vamos a hacer uso de ciertas técnicas de laboratorio, pueden ser, por ejemplo, inmunocromatográficas. Entonces, yo envío el inserto de mis pruebas de laboratorio a esos anexos, que si bien es cierto, es necesario para la comprensión del lector, ¿verdad? Pero que en mi encuadre de todo el informe, pues, sinceramente, es una información adicional que estaría en mi investigación. Porque si va dirigida a una población de profesionales de laboratorio, pues ellos ya saben, tienen las bases de cómo es que se va haciendo ese procedimiento, ¿verdad? Pero que si el lector necesita ir a buscar más información, pues se va fácilmente a los anexos y ahí encuentra el inserto de esas pruebas, un ejemplo, ¿verdad? Complementar o ilustrar el desarrollo de la investigación.
Por ejemplo, acá también podemos colocar fotografías, constancia, todo lo necesario que me venga a ayudar a una mayor comprensión de todo lo que se está realizando durante la investigación. Los errores más frecuentes son ubicar datos obtenidos mediante la investigación necesarios para la comprensión de los hallazgos, destinar a esa parte, pues, la información que, de acuerdo a los objetivos, debe de incluirse en el cuerpo del trabajo, que son importantes y fundamentales para la comprensión, y vengo yo y los quito de ahí, los mando a anexos, eso es un error. Incluir información innecesaria e irrelevante para la comprensión de los hallazgos del trabajo, también, ¿verdad? Y acá, en cuanto a la introducción, pues el propósito va a ser informar de una forma breve al lector sobre el informe acerca de qué es el contenido de ese, ¿verdad? También motivar al lector a leer el trabajo completo. Errores más frecuentes: introducción muy extensa y que no tenga un orden lógico. Repetir de manera innecesaria y sin criterio, pues, otras partes del informe. Y el resumen, que ya estas son ya partes del informe de investigación, pues, como lo dice su nombre, resumir el contenido del informe, pero dando énfasis en los procedimientos, en los resultados, de una manera muy así generalizada, el diseño metodológico, con las resoluciones. Y en sí, pues, un propósito también, ahorrar tiempo y esfuerzo al lector informando sobre los resultados. Cuanto a muy extenso, que el resumen no contenga, pues, lo relevante de los resultados obtenidos, sino que divague en otras cosas menos en lo relevante, es un error muy frecuente. Y al final, las referencias, en este caso, pues, referencias bibliográficas o solamente referencias, ya hace alusión a que son bibliográficas, ¿verdad? Va a ser, pues, orientar al lector acerca de dónde puede informarse con mayor extensión o profundizar más sobre los aspectos relevantes del estudio, reconocer los aportes sobre el tema realizados por otros autores y que van a venir a dar como una mayor validez al estudio que yo estoy realizando, identificar las fuentes originales de teorías, ideas, conceptos, métodos y técnicas, pero que provengan de estudios publicados anteriormente al estudio que se está realizando. Y esto, pues, da una solidez a los hechos y a las opiniones que expresa el autor. Y ya lo mencionaba, hacer las adecuadas referencias en los párrafos correspondientes, pues, evita ser acusado de plagio por estar haciendo referencias o conocimientos aportados por otros sin hacer el correspondiente reconocimiento de esos autores. Los errores más frecuentes: que las referencias son muy escasas, que sean obsoletas o desactualizadas, que se seleccionen sin criterios de pertenencia, sino que solo al azar comienzo a colocar nombres de autores y de libros, ¿verdad? Y nada que ver con el estudio que estoy realizando o con la teoría que sustenta mi estudio. Referencias no consultadas por el autor, que solo por rellenar, porque veo que solo tengo 3 libros consultados, comienzo a agarrar de la web cualquier título con su autor y que no esté en correlación con mi investigación. Eso no es adecuado, son errores que se pueden cometer. Las referencias incluidas no se relacionan directamente con el problema de investigación y que los documentos citados no son accesibles para los lectores. Y otro error, pues, que no se concluye toda la información bibliográfica y tipográfica acerca del material.
Eso en relación, primer abordaje sobre las partes del anteproyecto y del informe de una investigación, ¿verdad? Me gustaría saber si hay dudas para comenzar de lo que se ha abordado sobre las partes del proyecto de investigación. Bueno, si no hay dudas, chicos, nos quedaríamos entonces hasta acá. Quedo pendiente con la modificación de las notas y nos veríamos el jueves. Les deseo una feliz tarde. Sé que algunos van en el transporte público. Nos quedaremos hasta acá. Pasen una feliz tarde y nos vemos el día jueves. Voy a subir el material el día de mañana para que ya tengan. Sería la última clase que va a abarcar el tercer parcial y esta última ya de hablando de investigación va para el cuarto parcial. No se vayan a confundir. Nos vemos. Feliz tarde. Gracias, licenciada. Gracias, Lic. Bueno. Gracias, Lic.